Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y una de las palabras que se repite notablemente en muchos de los escritos del Nuevo Testamento es la palabra amargura, que en el griego quiere decir punzar. Y lo que intenta denotar de alguna manera es un dolor interno que realmente lo que hace es dañar el interior, dañar el corazón, dañar los sentimientos. La palabra del Señor nos habla cómo este sentimiento crece y nos dice que es una prolongación del enojo. La palabra del Señor dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Dice la palabra del Señor, no deis lugar a Satanás, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando la palabra del Señor dice esto, claramente está diciéndonos que hay una prolongación del enojo que sí es pecado. Y luego nos dice en el contexto, quítense de vosotros toda amargura, toda ira, toda contienda. Por tanto, la prolongación del enojo es la amargura. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos muchas veces. ¿Te das cuenta? Aquí la palabra nos encierra a todos y nos dice que lo hacemos muchas veces. La ofensa es algo común. La ofensa es algo con lo que vamos a tener que lidiar a lo largo de nuestra vida muchas veces, pero no solo recibiendo ofensas, sino también muchas veces ofendiendo a otros. La ofensa es algo normal y es algo humano. Cuando nosotros somos ofendidos y no sabemos procesar esa herida, no sabemos procesar esa ofensa bíblicamente y sanamente, lo que hacemos es herirnos a nosotros mismos, prolongar esa herida, profundizar más en el dolor. Por tanto, la amargura hace acto de presencia. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14, mirad bien que no crezca ninguna raíz de amargura en vosotros y que por ella muchos sean contaminados. Por tanto, la amargura es un sentimiento herido, prolongado, que hemos dejado ahí y con el cual no hemos tratado. Yo quisiera hoy hacerte algunas preguntas, una especie de examen, y yo quisiera que hoy te cuestionaras a ti mismo y te examinaras a ti mismo si realmente tienes amargura. ¿Existe alguna situación que no te deja dormir, que se repite constantemente en tu mente? ¿Estás maquinando la manera de vengarte o de tener la posibilidad de hacerlo? ¿Recuerdas hasta lo más íntimos y pequeños detalles de esa situación de tal manera que puedes hacer una lista elaborada de lo que te dijeron y cómo te lo dijeron? ¿Hay explosiones desmedidas en tus reacciones cuando no eran realmente explosiones y reacciones que tenías que tener en ese momento? ¿Te sucede que al leer la Biblia sueles encajar la palabra del Señor en alguien particularmente y no en ti mismo? Cuando te refieres a alguien de tu iglesia local o de tu entorno, ¿hablas en términos de ellos y nosotros? Si las respuestas son afirmativas, realmente creo que eres preso de una raíz de amargura. Vamos a ver, por tanto, las consecuencias que tiene una raíz de amargura. El espíritu de amargura, o el sentimiento amargado, o la raíz de amargura, impide que una persona pueda conocer cabalmente los propósitos de Dios. El espíritu de amargura, o la raíz de amargura, hace que otros se contaminen. Normalmente, cuando nosotros estamos de alguna manera intentando justificar nuestros sentimientos, los que están a nuestro alrededor nos suelen decir que tenemos razón por no herirnos más, pero a la misma vez se están contaminando con ese conflicto no resuelto en nuestro interior. La amargura hace que las personas pierdan la perspectiva. Dice la Biblia que la opresión entontece al sabio. Cuando nosotros vemos una situación, una circunstancia, tenemos que responder a la vida en ciertos momentos, normalmente nos nublamos, precisamente porque esa raíz de amargura nos tiene entorpecidos y centrados en ese problema, en esa traición, en ese golpe o en esa herida. El espíritu de amargura o la raíz de amargura da lugar al diablo, dice la palabra del Señor.
Cuanto más prolongamos nuestra herida, más estamos dando lugar al enemigo para que opere dentro de nuestra mente. Date cuenta que tu mente es un campo de batalla para el enemigo. Por eso dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinación en el griego quiere decir juegos en la mente. Satanás lo que quiere fomentar son fortalezas, lo que quiere fomentar de alguna manera son conceptos, arraigar artículos dentro de tu mente para que tú no puedas pensar con naturalidad dentro de la palabra del Señor. La amargura incluso puede crear problemas físicos, la ansiedad, el estrés y muchos otros factores de nerviosismo, falta de sueño. Hay un gran y un largo historial de personas que han sufrido por causa de la amargura, al punto que se han enfermado físicamente. Por último, tengo que decir que la palabra del Señor también dice que si hay una raíz de amargura en nosotros, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Si tú no terminas perdonando, dice la palabra del Señor que Dios no puede perdonarte, porque uno de los factores, de los fundamentos, de las bases más importantes de la palabra del Señor es esta: perdonad a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Las formas no bíblicas para afrontar la amargura, las formas no sanas para afrontar la amargura, serían la venganza. La venganza es uno de los factores con los que queremos lidiar con la amargura. Pero dice la Biblia que nosotros no nos venguemos, sino que dejamos que sea Dios el que tome cartas en el asunto. Otra de las cosas que solemos hacer para lidiar con la amargura es minimizar, de alguna manera, la importancia que tiene este sentimiento en nuestro corazón. Incluso las personas que están a nuestro alrededor intentarán decirnos que tenemos derecho, que no es para tanto, pero es algo importante que hay que afrontarlo. Otra de las formas que no son sanas de afrontar la amargura es culpar a otros, echar balones fuera, intentar buscar culpables. Y de alguna manera esto lo que hace también es prolongar nuestro engaño. Otra de las maneras no sanas de lidiar con la amargura es desahogarse. Normalmente buscamos un amigo, un familiar o una persona con la que poder desahogarnos acerca de ciertas heridas, ofensas o momentos que hemos vivido. Pero realmente lo que está haciendo es contaminar con esta raíz de amargura a otras personas. Por tanto, la solución no es desahogarse. ¿Cuál sería la solución bíblica para tratar con la raíz de amargura? Lo primero, ver la amargura como un pecado contra Dios, porque es el resultado de una herida o de una ofensa no perdonada. La amargura es el resultado, el fruto de este mal sentimiento. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver la amargura como un sentimiento que ofende al Espíritu Santo, que ofende a la persona de Dios. Por tanto, esto sería lo primero. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta para afrontar la amargura es lo siguiente: la palabra del Señor nos invita, nos exhorta, nos anima a perdonar. Esa es la única llave, ese es el único camino, esa es la única fórmula para poder desarraigar toda raíz de amargura. El perdón. El perdón tiene un poder para poder de alguna manera desarraigar toda raíz de amargura. El perdón no es olvidar. Normalmente se dice, bueno, el tiempo lo curará, el tiempo lo cura todo. Y bueno, eso es un mito, es una filosofía vana, humana, especulativa. Realmente no tiene base en nada. El tiempo no cura nada, quien lo cura es Dios. Por tanto, nosotros lo que no podemos hacer es dejar asuntos no resueltos en el cajón de la memoria, porque tarde o temprano volverán a salir esos asuntos no resueltos. Tenemos que tratar con esas ofensas, con esas heridas, porque olvidar no es el camino. El camino es afrontarlo y perdonar. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Normalmente decimos, no siento perdonar, no me sale del corazón. Pero realmente el perdón no es un sentimiento, no tienes por qué sentir. De hecho, no vas a sentir perdonar, no vas a ser sincero. Lo que tienes que hacer realmente es tomar la decisión de perdonar, aunque no lo sientas. Y luego esa decisión tiene que ser seguida de una actitud cristiana para poder sanar tus sentimientos y poder sintonizar tus sentimientos con una decisión. Pero decide perdonar y luego sentirás el perdón.
Y por último tengo que decirte que el perdón no es un acto esporádico, es un estilo de vida. Tenemos que perdonar continuamente, porque normalmente seguiremos siendo heridos. Normalmente el conflicto se avivará. Se avivará tal vez por una nueva ofensa de esa persona a la que perdonaste. Tal vez por las personas que te quieren, que no entenderán el que no tomes venganza, el que hayas perdonado porque las cosas eran demasiado fuertes. Pero escúchame, el perdón no es un acto esporádico, sino que es un estilo de vida. Dice la Biblia, ¿cuántas veces perdonaremos? Le preguntaba el apóstol a Jesucristo y le dijo 7, y dijo Jesús, no, hasta 70 veces 7. Es decir, no hay un límite, no hay un número, no hay un momento en el que tú tienes que decir hasta aquí, no. El perdón es un perdón continuo, porque no es un acto, es un estilo de vida. Así que yo te animo a que desarraigues toda raíz de amargura de tu corazón, a que quites todo sentimiento herido, porque el que más paz, el que más a gusto, el que mejor se encontrará, serás tú con todo esto. Te animo a que deseches toda raíz de amargura y que seas sano en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.